día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos pasando al punto 450. Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Luego leemos algunos textos que ahí se nos ponen, pero lo primero es que hay una consecuencia, ¿eh? Decir que Jesús es Señor tiene consecuencias. Él es el Señor del mundo y de la historia, ¿eh? Y se dice, Apocalipsis 11:15. Entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían: ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Vamos a ver, decir que Jesús es Rey y que Él es Señor tiene consecuencias. Si Él es Señor de cielo y tierra, yo no puedo tener falsos dioses. Y fijaros que los pecados de Israel en la Sagrada Escritura son descritos con el término de idolatrías. Son idolatrías. Entonces vamos a decirlo claro, ¿eh? Podríamos explicar todos los pecados de la humanidad desde la perspectiva de la idolatría. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues es que es muy sencillo. El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. En el fondo, cualquier pecado que cometa el hombre es por no tener claramente afirmado el primero de los mandamientos, que es que solo Dios es Señor y que solamente a Él puedo entregar el corazón. Cualquier pecado es una idolatría. Consiste en no haberle puesto a Dios en primer lugar. Cualquiera. ¿Eh? Los pecados derivados del egoísmo y de la avaricia. Los pecados derivados de la pereza, de la búsqueda de placer, por el placer. Los pecados derivados de la vanidad, de la soberbia. O sea, todo es una idolatría, ¿eh? Se deriva de no ponerle a Dios en el centro de nuestra vida. Y claro, y me atrevo a decir más, la única manera de luchar contra el pecado del mundo no es solamente diciendo no hagas eso, que es malo, no hagas eso que está prohibido, no hagas eso. No. Eso es una estrategia totalmente insuficiente. No vale decir no hagas eso, no, claro. Es que además tienes que poner tu corazón en Dios. Si tu corazón no está puesto en Él, pedirle al hombre que no peque, pues es pedir peras al olmo. No vale con no. O sea, es insuficiente una predicación moralista que esté insistiendo en no hacer el mal. No, es que la única manera de no hacer el mal es tener el corazón puesto en Dios. Porque hemos sido creados para ello. Y aún así, buscando ese querer poner el corazón en Dios, estamos descubriendo nosotros de una y otra manera, pues que se nos cuela por aquí y se nos cuela por allá las idolatrías, ¿eh? Que aun teniendo en teoría, claro que solamente Dios es Señor, que Jesús es Señor, luego resulta que en la práctica podemos hacer determinadas opciones que son como ateísmos prácticos, ¿eh? Ateísmos prácticos porque resulta que en la vida sí, digo que Jesús es Señor, pero mira, no le dedico tiempo a la oración y le dedico 15 veces más de tiempo a la caja tonta de la televisión que a la oración. Oye, ¿no acabas de decir que Jesús es Señor? Pues parece que el Señor es la televisión. O sea, luego, aunque tengamos los ideales claros, luego caemos en montones de contradicciones que en el fondo denotan, claro, que hay que decir Jesús es Señor no solo con la mente, sino con el corazón. O sea, no solo proclamándolo como un ideal, sino habiéndonos dejado habiéndonos empapado de ese principio. Vamos, de ese principio, no, de esa realidad, ¿eh? O sea, que tiene consecuencias. Decir que Jesús es Señor y Rey de cielos y tierra tiene que tener consecuencias. Si no tiene consecuencias, pues claro, ese es otro de los problemas serios que a veces tenemos en nuestra vida, que es que tenemos como una
división interior entre una racionalidad abstracta en la que decimos cosas, pero luego no llegan a empapar nuestra vida, no llegan a empapar pues todos nuestros movimientos y nuestros principios de acción. Dos textos que aquí se nos ofrecen. Marcos 12, 17. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este famoso texto del Señor parte de esta convicción. A ver, el César a mí no me puede pedir, no es justo, no es de recibo, que el César o las autoridades de este mundo me pidan a mí que yo les entregue el corazón. No pueden pedirme tal cosa. Y si me la pidiesen, pues no les voy a obedecer, porque como dice Hechos 5:29, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a veces los hombres se pretenden constituir en dioses y pretenden que les entreguemos nuestro corazón. Como ocurría pues a los primeros cristianos que les pedían sacrificar, quemar incienso al César o a los dioses, en reconocer al César como Dios, cuando ellos sabían que era un ser humano, un mero ser humano, como otro cualquiera, y se negaban a ofrecer ese incienso incluso hasta el punto del martirio. Ojo que hoy en día también existe ese riesgo de otras maneras. Hoy en día tenemos también un poder, a veces un estilo de poderes políticos que pretenden que casi dimitamos de nuestros valores y que, por ejemplo, les entreguemos nuestros hijos para que sean educados no según nuestras convicciones, sino según las suyas, las de los políticos. Oiga usted, pues yo no le voy a entregar mis hijos. Yo no voy a descansar en usted la educación moral de mis hijos. No lo voy a hacer. Porque sería una idolatría. Sería una idolatría. Y pongo este ejemplo, pero podríamos poner muchos más. O sea, que se derivan muchas consecuencias de la afirmación del señorío, del único señorío de Jesucristo. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y además nosotros, esa obediencia que le debemos al César, esa obediencia que les debemos a las autoridades civiles, que se la debemos, es precisamente en virtud de que entendemos de que han recibido también un encargo, sí, elegidos por los hombres, ¿de acuerdo? En un sistema democrático, elegidos por los hombres. Pero en última instancia, Dios les ha otorgado esa especie de compartir un señorío, ese señorío delegado por parte de Dios. Acordaros que como Jesús le dice a Pilato, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiese sido dada de lo alto. No se la niega, no se la niega. Podía decirle Jesús, tú no tienes ninguna autoridad, eres un usurpador. No le dice eso. Le dice, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto. Lo cual quiere decir que nosotros reconocemos en las autoridades de este mundo pues una delegación de la autoridad de Dios. Igual que lo reconocemos en los padres, igual que lo reconocemos en la propia familia, etcétera. Pero es subsidiaria, es delegada, y por supuesto, como dice pues ese texto de Hechos de los Apóstoles que hemos leído, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres en caso de que entren en contradicción. Bien, y termina diciendo este punto, la Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor y Maestro. Es un texto de la Gaudium et Spes. Es decir, el señorío de Jesucristo también lo vemos realizado como que es el centro de la historia. O sea, la historia humana tiene un alfa y un omega, tiene un principio y un fin. La historia humana, aunque pueda parecer lo contrario, no es un cajón desastre. O sea, hay
Hay un Señor de la historia, que es Jesucristo, que conduce el hilo de la historia. Y aunque a veces ese hilo de la historia está también tejido por momentos, pues por nuestro pecado, de una manera que puede llegar a ser terrible, terrible, sin embargo, Jesucristo, el Señor de cielos y tierra, no ha abandonado este barco, no lo ha abandonado. Sufre con los que sufren. Dios llora en la tierra, entre nosotros, con nosotros, siendo uno más de nosotros. Y la historia continúa y conteniendo el capitán dentro del barco. El capitán no ha abandonado este barco, sino que navega entre nosotros. Y otro texto de la Gaudium et Spes que afirma esto mismo es el punto 45 de la Gaudium et Spes, párrafo segundo, que dice: el Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se encarnó para que, hombre perfecto, salvara a todos y recapitulara todas las cosas. El Señor es el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual tienen los deseos de la historia y de la civilización, centro de la humanidad, gozo del corazón y plenitud total de sus aspiraciones. Vuelvo a leer esta frase que es muy importante. El Señor es el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la historia y de la civilización, centro de la humanidad, gozo del corazón humano y plenitud total de todas sus aspiraciones. Es decir, que todo tiende a Cristo. La culminación de la historia y del mundo será Cristo, es Cristo. La historia va a buscar su plenitud en Jesucristo. Y cuando Él llegue, al final de los tiempos, finalmente diremos, esto es lo que esperábamos. Aquí nos hemos estado luchando, rompiéndonos los cuernos, a veces bien o a veces mal, pero que lo que buscábamos es esta plenitud, la que Jesucristo viene a darnos. En el fondo estábamos luchando, sabiéndolo o sin saberlo, por el reino de Dios, por Jesucristo. Y cada uno de nosotros que ha luchado por ser feliz, pues al final, cuando descubramos plenamente a Jesucristo, diremos, esto es lo que yo buscaba. Mira, estaba toda mi vida ahí, acertando, no acertando, pero si lo que yo buscaba era Jesucristo, buscaba la plenitud que tiene un nombre propio, que es Él, O sea, en esto podríamos decir que decir Jesús es Señor, que Él es el Rey de la historia, Rey de cielos y tierra, quiere decir que todo camina hacia Cristo, que en Él tenemos la culminación de la historia, de nuestra historia personal y de la historia colectiva también, de los pueblos. Pido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.